Bienvenidos. Continuamos con esta mesa dedicada a la transición ecológica, agricultura y educación sostenible. Mi nombre es Carlos Rodríguez y soy investigador Ramón y Cajal y profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Jaén. Es un placer presentar a nuestro último ponente experto de esta sesión, el profesor Cristóbal Molina Navarrete. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos hoy. Si me lo permite, haré una muy breve introducción antes de darte la palabra. El profesor Molina Navarrete es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Jaén. Tiene una sólida trayectoria en temática diversa, con una producción científica amplísima y multidisciplinar, que incluye desde el arbitraje laboral, las políticas de empleo, los riesgos psicosociales o más recientemente los desafíos jurídicos y sociales vinculados al cambio climático y la transición ecológica. Precisamente sobre este último eje, la dimensión jurídica y laboral de la transición ecológica, versa su intervención de hoy, que lleva por título Economía social del agua, cambio climático antrópico y políticas de empleo sostenible, claves jurídicas para una transición hídrica justa. Como ya adelanta este título tan sugerente, vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre una serie de cuestiones cruciales relacionadas con la gestión del agua, el impacto climático, del cambio climático en los recursos hídricos o el papel que deben desempeñar las políticas laborales y las herramientas jurídicas para garantizar una transición hídrica que no solo sea ambientalmente eficaz, sino que también sea socialmente justa y sostenible. Nos situamos ante un escenario particularmente complejo y a la vez urgente. Sabemos, por ejemplo, que en el marco de la Unión Europea hay una demanda creciente de inversión en infraestructuras hidráulicas, que España es reconocida como una zona de especial vulnerabilidad climática, o que las instituciones comunitarias insisten en la necesidad de racionalizar el uso del agua y mejorar su gobernanza como eje clave para adaptarse a los efectos del cambio climático. Estas transformaciones tienen implicaciones también profundas en distintas políticas europeas y nacionales y presentan importantes desafíos en cuanto a su implementación práctica en los Estados miembros y especialmente en nuestro país, en España. Cristóbal, si te parece, comencemos con una contextualización general y algunas claves que nos ayuden a estructurar la conversación, la entrevista. Antes de entrar en todas estas cuestiones, me gustaría plantearte una pregunta inicial o un par de ellas. Sabemos que sin duda muchas personas, tanto especialistas como no especialistas, están familiarizadas con el concepto de transición energética justa. Sin embargo, el término que introduce la transición hídrica socialmente justa no resulta tan conocido ni tan fácil de delimitar. ¿Podría empezar ofreciéndonos una definición clara de lo que implica esta idea y si es posible, acompañarla de algún ejemplo concreto que muestre sus efectos prácticos u operativos? Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación y desde luego por la invitación. Y también la oportunidad, porque efectivamente voy a tratar, ¿no?, de determinar de qué hablamos, pero ya uno de los intereses que tenemos en el grupo de trabajo que estamos en esta línea es justamente poner en el debate, ¿no? Por eso te lo agradecemos especialmente, porque es curioso, ¿no? Todo el mundo habla de la transición energética, hay un instrumental, fondos específicos. Cuando tenemos energía de distinto tipo, fuentes energéticas diferentes, con mayores costes, menores costes, lógicamente volveremos sobre eso con costes sociales también significativos, pero hay otras fuentes de energía. Curiosamente, sobre el agua, cuyas fuentes y cuya cuantía está mucho más limitada, no se habla. La idea de nuestro planteamiento es sencillo de plantear, difícil de ejecutar, pero ese es nuestro desafío. La idea básica es poner el acento en una distribución social del agua. A día de hoy, los mecanismos de asignación de los recursos hídricos centrales en países como España, por la potencia de su sector agroalimentario o sector agrario, se hace con criterios del siglo XIX. Privilegios, derechos históricos, situaciones ilegales, alegales. Sin embargo, la demanda de recursos hídricos no para de crecer. Ya sabes que además en España, luego si tenemos oportunidad hablamos, y se habla de la uberización del olivar o de la uberización de la economía, ¿no? Es decir, la instalación de modelos intensivos de producción. Hay que sacarle el máximo rendimiento a un espacio, a una hectárea, ¿no?
¿Y eso cómo es posible? Con dos elementos. Tecnología, lógicamente. Aquí la idea que tiene la Unión Europea, ¿no?, de la agricultura inteligente. No sé, luego hablamos, no sé si eso es muy inteligente, pero bueno, inteligencia artificial, tecnología y agua. Lógico, ¿no? Tecnología y agua. Problema, que no tenemos los recursos hídricos suficientes como para garantizar la sostenibilidad de ese modelo. ¿Qué ocurre? Pues claro, cuando se introduzca, luego hablaremos, ya ha sugerido algo, ¿no?, de cómo las instituciones comunitarias están pidiendo a España que haga algo para racionalizarlo. Cuando hagamos algo para racionalizarlo va a ocurrir una cosa, y es que alguien no va a tener acceso a ese agua. Es decir, que hay que poner límites, ¿no? Esta es la idea jurídica, ¿no? ¿Qué aporta el derecho a la economía? Ponerle límites y ponerle orientaciones, ¿no? Claro, ¿qué puede ocurrir ahí? Pues que va a haber personas que van a tener problemas para mantener su actividad, para mantener su empleo, y entonces nosotros, ¿qué queremos trasladar? Pues esta idea, queremos poner en el centro, en la distribución del agua, no solo en la asignación, porque hay limitación en su producción. Queremos además que esa asignación se haga con criterios sociales. Y me decías, bueno, ¿y nos puedes poner un ejemplo para que no nos perdamos demasiado en el cielo de los conceptos, ¿no?, que diría Yerin, ¿no? Bueno, pues sí. Luego profundizar. Hay más, ¿eh? Hay más. Pero luego podemos profundizar si quieres, si al lugar. Pero, por ejemplo, la tensión que ahora hay, bueno, que ahora mismo se ha apaciguado porque ha llovido. Esto ahora haría una pequeña mención a la distinción entre sequía y escasez. El problema que tenemos, por ejemplo, el Alto Guadalquivir, el sector del olivar de Jaén, y el Bajo Guadalquivir, el sector arrocero, por ejemplo. Sí. El sector olivarero necesita mucha menos agua para producir más cantidad con más empleo y fijación de población. El sector arrocero necesita mucha más agua para producir menos cantidad y da 3 veces menos empleo. Claro, ¿cómo corregimos eso? Y no generamos las guerras de las películas de western, ¿no?, las guerras del agua, ¿no? Y no enfrentamos a territorios. Bueno, pues esa es la idea de la transición justa, ¿no? La idea de que nadie se quede atrás y que nadie se sienta postergado, ¿no? Queda totalmente claro, claro. Indican los que están los elementos de una gestión económica basada en criterios que van a ser entonces sociales, de distribución y asignación social. Eso implicaría articularse mediante instrumentos como convenios. ¿Esa sería la idea? Sí, bueno, vamos a ver. Lógicamente, claro, nosotros por eso mantenemos el discurso de la transición hídrica, porque queremos, dado que es, bueno, de hecho está invisibilizado este debate. Mira, pues para darte otro ejemplo, desde hace 7 años en Andalucía, solo existe en Andalucía, aunque entiendo que esto debe crecer, ¿no? Pero desde hace 7 años hay una mesa social del agua, que se llama, que tiene sede en Sevilla, pero no lo conoce nadie. Esa mesa todavía no ha tenido ninguna proyección institucional. Claro, ¿cómo hacemos para que algo desconocido, invisibilizado, pero entendemos que muy necesario, bueno, entendemos nosotros y entiende la Unión Europea, entiendo que luego iremos a la estrategia, ¿no?, recientemente aprobada de resiliencia hídrica, y expresamente aparece como un instrumento para una economía sostenible del agua? Y ya me dirá cómo hacemos una economía sostenible del agua si no revisamos el modelo. Es imposible seguir explotando intensivamente el sector agrario y agroalimentario con la situación anterior. Hablamos del olivar, pero piensa lo que ha ocurrido también con el sector de los frutos rojos en Huelva. Claro. Y todo el problema que se ha derivado para Doñana, que procede justamente de un modelo de 2 factores: un modelo descontrolado jurídicamente, de concesiones absolutamente, ya te digo, decimonónicas,
con unas conferencias, no, o sea, con unas confederaciones, perdón, unas confederaciones hidrográficas basadas en un modelo de administración opaca del siglo XIX, con, claro, una demanda extraordinaria, un modelo intensivo, ya has visto, ¿no? La enorme producción de frutos rojos, donde ahí las nuevas tecnologías con nuevos productos y los problemas sociales que se generan, por ejemplo, con el tema de la inmigración, ¿no? Bien, siendo esto tan importante pero tan desconocido, ¿cómo intentamos poner un camino que haya sido transitado? Pues la transición hídrica. ¿Cómo se ha hecho esto? Por ejemplo, en el norte español. Bueno, se ha hecho también en Polonia, en Alemania, pero en fin, lógicamente hablo, bueno, de lo que más conozco, pero bueno, pues en mi participación en el Consejo Económico y Social Europeo, en el que, bueno, soy asesor, hemos hecho ya varios, hemos hecho, yo soy asesor, se ha hecho, ¿no? En el Consejo Económico y Social sobre estos temas, cómo incide la transición hídrica en los distintos países europeos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo te pongo el caso español, ¿no? Pues por ser, bueno, más referencial para nosotros, aunque esto es una cuestión europea. Las cuencas mineras, Claro. de León y Asturias. Allí, claro, una referencia fundamental económica, social e industrial era justamente el carbón. ¿Qué pasó? Pues a partir de ahí se pusieron en marcha una serie de convenios que además es el instrumento que la propia política europea pone en marcha y de hecho, como sabes, tiene un fondo específico para esa transición. España, como el resto de Estados miembros, tiene un plan nacional para transición justa y expresamente habla del agua, pero Carlos, el problema es que mientras que a la energía le dedica páginas y páginas y páginas, y ya hay 17 convenios de transición hídrica en distintas zonas españolas, al sector del agua le dedica un parrafito. Por tanto, la propuesta que nosotros hacemos está concebida institucionalmente, pero no hay ningún desarrollo. Entonces, el instrumento fundamental que nosotros proponemos es hacer un diseño parecido, ¿no?, a lo que es la experimentación que ha habido con los convenios de transición energética y trasladarlos a los recursos hídricos, ¿no? Eso requerirá inversión, requerirá capacitación, formación, ¿no? Recuerda que nuestra idea es social, es decir, oye, Claro. se trata de que la racionalización del factor hídrico no signifique miseria para las zonas, ¿vale? No queremos dejar esto, decir, oye, vamos a devolvernos el agua a su canal, a su vía y dejamos las poblaciones. No. Queremos que el modelo de desarrollo, de progreso, de alternativas garantice elementos sociales, fijación de población, Claro. empleo de cierta calidad y no deslocalizable, porque como sabes, uno de los problemas de los modelos intensivos es que hoy la fábrica la ponemos aquí, pero mañana la pones en Marruecos y mañana la pones en Nigeria y mañana la llevas pues a otro país suramericano o no. Entonces la idea es, esto sin perjudicar lógicamente la globalización, la cooperación y todo este tipo de cosas, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Tenemos un instrumento que no se ha experimentado para este ámbito, pero sí para otros, unos más exitosos que otros, eso es cierto, pero vamos a aprender de las experiencias positivas. Tenemos un instituto específico de transición justa. El problema está en que cuesta mucho, ¿no? Hacerles ver que esos instrumentos son tan necesarios y tan útiles como para la cuestión energética. Insisto, pese a que la estrategia y los planes nacionales lo contemplan, pero yo creo que lo contemplan por aquella idea de, bueno, vamos a ponerlo genéricamente, pero vamos a pensar fundamentalmente en el tema de la energía, ¿no? Igual que le pasa, ¿no?, al Fondo Social del Clima, porque en realidad este tipo de cuestión debería ser así lo esencial para el fondo y como sabes, pues se centra en el sector de transporte y en el sector de la construcción y luego también para colectivos vulnerables, ¿no? Como ves, las instituciones, los conceptos, los tenemos todos. El problema es que nadie ha pensado en unir ese puzzle en un recurso tan determinante como es el agua. Esto te hablo de la agricultura, pero
claro, como bien sabes tú, hay otros usos, ¿no? Esto sería más allá, lógicamente, para el ciclo urbano y también cada vez más para la economía 4.0, porque como bien sabes, España, que está siendo un referente para la instalación de grandes centros de gestión de datos, ¿no? Pues el consumo de agua que tienen es Eh, espectacular. ujú. Ya se han planteado problemas en Zaragoza, por ejemplo, que no quieren más centros. No es curioso cuando son inversiones supermillonarias. Nos afectan a todas las áreas de la política, de todos los tipos de industrias. La necesidad de agua siempre es necesaria. Estabas comentando que el apoyo por parte de Europa. Sin embargo, en 2024 hemos tenido una recomendación por parte del Consejo Europeo de que ha instado a España a tomarse más en serio la gestión del agua para afrontar con mayor eficacia el creciente riesgo de sequía y para garantizar esa sostenibilidad social y económica de los territorios. ¿Crees que esa transición hídrica socialmente justa, cómo encaja esa llamada de atención a una transición hídrica socialmente justa por parte del Consejo Europeo? Porque además de que se incluyen en los planes nacionales, ya hay desde el punto de vista de Europa, ya hay una llamada de atención para que se tenga en cuenta. Sí, bueno, esto me parece a mí un paso muy significativo, que yo creo que también ha pasado un poco desapercibido, ¿no? A mí me parece muy interesante porque habla expresamente ya de que España tiene que hacer esfuerzos para la racionalización. Y este es un tema importante porque recientemente hemos conocido también que la Comisión Europea, y aunque no va para la agricultura, pero ya nos ha puesto un procedimiento porque incumplimos la gestión del agua. Nosotros ya, el tema de las directivas del agua, no ha, mira, claro, nos han llamado la atención en otros ámbitos, pero en esto del agua parecía que la Comisión Europea no tenía mucho. Tuvimos el tema del Mar Menor en otro ámbito, es decir, pero era más desde un enfoque más ambiental, ¿no? Por nuestros humedales, por nuestros espacios protegidos, con lo cual, bueno, parecía que no iba con nosotros el cumplimiento. Ya, sin embargo, se está poniendo el acento y la Comisión Europea ha dicho, oiga, España está cumpliendo con esos compromisos que efectivamente traspuso, pero lo hizo adecuadamente. Bueno, pues a mí me parece que esto es muy importante porque, como te he comentado, en esa idea de racionalización nosotros queremos entender racionalización económica y social. Claro. La racionalización no es racionalización del uso, no es solo reducción, sino ajuste de la oferta y la demanda. Entender, poner por primera vez encima de la mesa que una cosa es la sequía y otra es la escasez. La sequía es un problema coyuntural, que es una cuestión climatológica, que es recurrente, ¿verdad? Cíclica, pero unas veces lo hemos tenido este año, ¿no? Donde ha llovido un montón. Ahora, la escasez es estructural, porque la escasez es que tenemos una cantidad de demanda que no podemos soportar con el agua que tenemos. No hay recursos para eso y no la podemos fabricar ni siquiera con la desalinización, que además tiene otros problemas ambientales. Pero piensa que sí, que a lo mejor Almería, bueno, a lo mejor no, lo está haciendo Almería, ahora lo quiere hacer Málaga, pero lo puede hacer Córdoba, lo puede hacer Granada, lo puede hacer Jaén, lo pueden hacer las zonas de interior donde está en el mar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de limitaciones y yo creo que esto obligará, ¿no?, al gobierno español, al Estado español, a que cuando haga los planes hidrológicos no quede solo, tú has mencionado una cosa muy interesante, la infraestructura. Vamos siempre pidiendo a Bruselas, a Europa, ¿no? A pedir inversión en infraestructura. ¿Pero para qué? Tenemos una regulación de embalse en España que supera las capacidades y eso no nos va a resolver los problemas. Lo que necesitamos es ese ajuste. Por eso yo entiendo. Además, se habla de las soluciones basadas en la naturaleza, con lo cual yo creo que también se le está dando, ¿no? Es verdad, ya lo sabes, en fin, que es muy genérico una recomendación, pero como tú conoces mejor que yo, las recomendaciones del Consejo no son recomendaciones en el sentido de que, bueno, allá va y ya si quieres lo hace.
Entre otras cosas porque luego te van a pasar cuentas. Los propios fondos te van a decir, oiga, usted esto no ha cumplido nada y entonces te van a pedir cuentas. Con lo cual yo tengo confianza, razonable solo, no creo que esto sea, pero razonable en que al menos ahí ya tenemos un dato institucional que pone de relieve que España tiene que forzarse mucho más y que tiene que cambiar el modelo. Es una cuestión estructural, no coyuntural. No, totalmente. Además, ya he hecho mención a que se necesitan cambios pues, estructurales y a atender a la política de la Unión Europea, que yo tendría una doble pregunta en relación desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea. Trasladarte, ¿qué instrumentos normativos crees que pueden ser más eficaces para avanzar hacia una transición hídrica socialmente justa y especialmente en el sector agrario y agroalimentario? Y asociada a esta cuestión, preguntarte si se trataría más bien de aplicar mejor lo existente o sería necesario innovar con nuevos marcos jurídicos. Has hecho antes mención a la Directiva del Marco del Agua, que ya volveremos a ella más tarde, pero esa doble cuestión sobre el derecho de la Unión Europea y el marco que propone, ¿es suficiente, es eficaz para esa transición hídrica socialmente justa? No, vamos a ver, yo creo que los instrumentos que hay actualmente nos marcan el camino, pero para que podamos avanzar suficientemente bien, para que puedan ser eficaces, necesitamos revisión. En esto estoy absolutamente seguro, es decir, creo que la Unión Europea tiene experiencia en los ámbitos concurrentes o incluso inherentes a esta cuestión, pero era lo que te comentaba, Carlos, la invisibilidad de esto aparece en los propios instrumentos. Te he contado, por ejemplo, porque hay, desde mi punto de vista, hay tres instrumentos básicos. Primero, un buen marco de planificación, las célebres estrategias, ¿no? La Unión Europea siempre piensa así. Primero crea una estrategia, un pacto verde, es decir, donde hace un gran diseño, porque esto no se hace a 3 días, se debe hacer a medio, largo plazo. Luego diseñas un marco regulador o una directiva o un reglamento normalmente por su carácter uniforme, aunque en materia de agua efectivamente hay más directivas, y luego para ser creíble te das fondos, ¿no? Es decir, creas un fondo porque esto hay que pagarlo, porque si no hay inversión no hacemos nada, ¿no? Esos tres instrumentos están. Problema, por ejemplo, en la política agraria común. Para mí es muy sorprendente, ya te digo que bueno, tú antes has dicho, en fin, que he estado en muchos ámbitos. Curioso, para los laboralistas, la política agraria común no ha sido un ámbito de profundización por una sencilla razón, porque entendíamos que el derecho del trabajo era un derecho industrializado, no era para las empresas, y en el sector agrario pues ha habido pequeños agricultores, pequeñas explotaciones, ¿no? O explotaciones muy grandes, ¿no? Pero que se regían por otro ámbito, aunque genéricamente estuviera, ¿no? Pero como bien sabes, en fechas más recientes, y de hecho España se ha adelantado además en el 24, porque como bien conoces, la condicionalidad social, la nueva condicionalidad social, entra en vigor, o ha entrado en vigor en enero, porque claro, estamos ya casi a mediados de año, no pasa el tiempo. Entró en enero del 25, pero en España en el 24. La Unión Europea ha reparado que, hombre, que si va a dar rentas, que si va a dar ayudas, pues tiene que tener la dimensión social, ¿no? Por supuesto la dimensión ambiental, ¿no? Pero como esa es más conocida y lógicamente la idea de decir, oiga, la condicionalidad ambiental debe ir acompañada de la condicionalidad social y por tanto vamos a necesitar respetar las medidas, vamos a penalizar o vamos a beneficiar en función de que respete usted las normas de estabilidad en el empleo, las normas de seguridad y salud en el trabajo, que esto tiene que ver mucho con lo que hacemos porque claro, muchos trabajadores le vamos a tener que pagar enfermedades profesionales por los famosos fitosanitarios, porque la gente, claro, solo hace daño al suelo, que lo hace, y a la salud de la ciudadanía, sino a las personas que lo han estado utilizando, ¿no? Y sin embargo, en el tema de la condicionalidad social, el agua no aparece. Como bien sabes, sí que está en las reglas ambientales, ahí sí, pero no hay una asociación, ¿no? Entonces yo ahí entiendo que necesitaríamos un cambio significativo, como por ejemplo ha ocurrido con la flota del Mediterráneo, ¿no? Aunque tú digas, bueno, ¿y qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Bueno, pues sí, porque efectivamente, si usted quiere seguir faenando, pues va a tener que cambiar
el arte de pesca va a tener que cambiar las condiciones, pero claro, si no lo haces, dejas a 10.000 personas que dependían de esto, los dejas sin trabajo. Es decir, y entonces la condicionalidad ambiental puede dejar a 10.000 personas sin trabajo, es toda una comarca. Es decir, ya, y eso ha requerido reformas. Eso ha requerido reformas, no se hace, se ha requerido un acuerdo, como tú sabes. Bueno, pues ese modelo es el que pedimos, pero la política agraria común, la nueva política agraria común, debería revisar este tema. Los fondos. El fondo social, hay como tú sabes perfectamente, está el fondo social con sus reglamentos, ahora están los estados elaborando sus planes de acción social, pero no se habla del agua. Se habla de grupos vulnerables, se habla de la necesidad de atender al sector de transporte, al sector de la construcción, es decir, esta idea de la condicionalidad social, la idea de la transición social justa entra de lleno en este ámbito, pese a que hay un fondo específico para la transición justa. Bueno, pero ahí no se habla de agua, ¿no? Entonces yo creo, vamos a ver ahora con la estrategia, ¿no? La estrategia de resiliencia hídrica que sí compromete, ¿no? Yo creo que a través de este instrumento quizás sí podemos dar pasos más avanzados, ¿no? Pero yo creo que los marcos, los instrumentos los tenemos, la Unión Europea tiene experiencia en esta materia y lo único que tiene que hacer, yo es que creo que, claro, hasta ahora los problemas, en fin, no sé, esto podemos debatir porque tú, en fin, eres especialista en esto. La idea norte-sur, en el norte siempre ha habido agua. En el norte siempre ha habido agua, entonces el problema del agua ha sido del sur, ¿no? Y además han entendido que es que tampoco había poca, pero tampoco la gestionábamos bien, ¿no? Entonces era un problema que parecía muy acotado, ¿no? O muy limitado. Hoy en día la Unión Europea, como sabes, cuando aparecen en el Rin los barcos de la Segunda Guerra Mundial o cuando Inglaterra, aunque ya no pertenezca a la Unión Europea, tiene sequía, o Francia, ¿no? Que sí pertenece y está a 40 grados, entonces dicen, leche. Bueno, leche no dicen. Esto es un problema global y necesitamos identificar, lógicamente, zonas de intervención preferente como tú comentas. Por tanto, como resumen, yo entiendo que tenemos la experiencia, que la Unión Europea tiene los caminos trillados, tiene ya la experimentación. Lo que ocurre es que no ha visibilizado el problema y quedarse en ese marco sería un poco forzar. Y yo creo, y esto es muy importante, hay que visibilizarlo, el agua necesita su propio espacio. Esta visión del agua, no solo las directivas donde sí, para la gestión de las aguas residuales, para la gestión de los ciclos urbanos, para la gestión de los humedales. Vale, bien, eso es súper importante y nos va a ayudar muchísimo para este tema, porque nosotros queremos esa simbiosis. Ahora tenemos que visibilizar la situación social del agua y para eso, si no marcos específicos exclusivos, si donde se le dé protagonismo. Si no iremos ahí, iremos haciendo, trampeando, buscando de un lado y otro, pero no conseguiremos un marco coherente y eficaz. Por tanto, necesitamos, además de tener la necesidad de que haya un impulso político y de financiación, supongo que también la Directiva de Marco de Agua deberá de actualizarse. Lleva ya 25 años en vigor y deberá adaptarse a tener esta condicionalidad ambiental y social y poder pues adaptarse a los nuevos desafíos que nos estamos enfrentando en la gestión de los recursos hídricos. ¿Cómo crees que puede adaptarse esa Directiva Marco del Agua para que pueda hacer frente a estos desafíos? Bueno, mira, Carlos, buena pregunta, porque esto me va a servir para seguir ilustrando, ¿no? Darle coherencia a lo que antes hemos comentado y para concretártelo. Sin ninguna duda, de la misma manera que, por ejemplo, los instrumentos internos, los planes hidrológicos, tienen que introducir criterios sociales. No puedes pedir solo más dinero para más inversiones. Claro. No se trata de eso. Más de inversión, sí, pero más inversión, no en más pantanos o en más infraestructura, ¿no? Donde sean necesarias, pónganse, donde se haga, porque uno de los elementos, por ejemplo, que ahora nos reprocha la Comisión es que seguimos perdiendo un 30% de la conducción de las aguas urbanas, ¿no? Y eso no puede ser, si tenemos poco tenemos que optimizarla. Pero mira, este es un tema interesante. Los criterios sociales tienen que entrar en esa revisión de la Directiva del Agua, sí o sí, en la línea de lo que estábamos comentando. Pero mira, esa directiva, que es una directiva, como sabes, de principios de siglo, del año 2000,
tiene un principio fundamental que España no ha cumplido. Por ejemplo, y además, en fin, como somos los dos juristas, el principio de quien contamina paga. Como tú sabes bien, ese gran principio de todo este tema del derecho ambiental tiene una concreción en la directiva en la que se exigía que el pago del agua, los derechos del agua, tendrían que estar vinculados a el reintegro de los costes que supusiera ese agua, de tal manera que se promoviera un uso eficiente, sostenible. Bueno, pues en España eso no existe. En España no se paga por quien contamina paga o por quien hace más uso del agua. En España se paga por superficie. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú tienes una superficie muy grande, pagas un poco más, y si tienes una superficie más pequeña, pagas un poco menos. Pero que si tú utilizas miles y miles de hectolitros, que miles y miles, que da lo mismo, que vas a pagar porque eres más grande o más pequeñito, ¿no? Bueno, pues esto es un problema enorme. ¿Qué proponemos nosotros como un instrumento concreto, operativo, para garantizar el principio jurídico de la directiva? El canon volumétrico. El canon volumétrico, que parece una cosa de ingeniería, ¿no? Y tal, que es de ingeniería, pero que lo entendemos hasta los juristas, desde luego yo, ¿no? Que no, en fin, no voy mucho más allá en esto, pero el canon volumétrico es tan sencillo como saber ¿cuánta agua gastas? Pues igual que lo tienes, por cierto, el canon volumétrico es lo que tenemos todos en casa. Claro. Es decir, que no es, digo, ¿pero esto qué es? Pues lo que tú sabes perfectamente que vienen a medirte, ¿no? Oye, que voy a mirar el contador, ¿no? Bueno, pues eso no existe en el ámbito agrario. Y de hecho la Conferencia de Guadalquivir dice que lo va a poner en marcha, pero con sistemas mixtos, porque es complicado, ¿no? Imagínate lo que significa que no sabemos cuánta agua se gasta. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Que no hay incentivos para un uso eficiente. Si no hay un incentivo para usos eficientes, es decir, para ahorrar agua, porque la vas a tener que pagar, pues ¿por qué me voy a hacer yo una inversión específica? Si además, como decimos, tampoco hay criterios sociales, es decir, oiga, ¿y con ese agua qué produce usted? ¿Cuánta población se queda en el territorio? ¿Qué empleo está usted dando? ¿Qué posibilidades tiene usted para la juventud? Como esos criterios no están, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que a día de hoy este país no tiene un sistema de medición del agua, con lo cual, una cosa tan sencillita, hoy con las tecnologías que tenemos, eso se puede hacer con nada. Ese canon volumétrico aseguraría el cumplimiento de un principio que nosotros no hemos hecho. Por lo tanto, necesitamos esas reformas, pero como bien sabes, no necesitamos ir sumando por estrato. Necesitamos primero revisar qué no ha funcionado, pero era bueno el principio y qué no ha funcionado porque era insuficiente, ¿no? De ahí la importancia, en fin, que queremos poner desde el punto de vista jurídico de ese marco, de ese ecosistema jurídico que revise, ¿no? Que haga una evaluación en esta clave social de los marcos normativos comunitarios y estatales, lógicamente, y autonómicos, porque aquí también hay, ¿no? Esto es un tema de competencias complejas, ¿no? Y donde, como bien sabes, se reparten, ¿no? Entre el Estado y las comunidades, ¿no? Y eso genera problemas y tensiones, bueno, pues como hemos visto en el caso, por ejemplo, de Doñana, ¿no? Que tiene que ver con la agricultura, porque ahí estaba el tema de todo el sector de frutos rojos que gestiona más de 1.200 millones de euros al año, ¿no? Que en realidad lo que está detrás del problema de Doñana y era en realidad lo que está detrás del problema de los humedales, ¿no? Y que, bueno, hoy hace un par de días que leía que había vuelto a la vida, ¿no? Las tablas de Daimiel, pero es la agricultura al final lo que lo seca, ¿no? Claro, un año que llueve mucho, pues entonces está todo el mundo contento porque echas fotografías, te paseas por las lagunas de Ruidera y dices, ya se acabó. Pero no, ¿qué va? Es un espejismo. Los problemas están ahí, las causas son estructurales y mañana, ahora está haciendo un calor enorme, cuando pasen 2 meses chupando todo el agua, en septiembre, pues nos vemos agobiados, ¿no?
Bueno, si las revisiones que plantea o que ha empezado a plantear ya son claras en que debemos de reformar, claro, van a haber, si se quisiera llevar hacia adelante, impedimentos por parte de la sociedad o por parte de los políticos para llevarlo a cabo. ¿No podría generar problemas socioeconómicos y resistencias políticas a nivel estatal o europeo si se asume que si se quieren tomar decisiones que sean impopulares en este contexto, que lleven a una redistribución impopular? Sin ninguna duda. Vamos a ver. Este es el caballo de Troya, ¿vale? Este es el tema peliagudo. De hecho, bueno, es verdad que ni científica ni institucionalmente el tema del agua tiene la importancia que tendría, porque todos sabemos, ¿no? Lo importante Claro. para la vida que es el agua. Pero luego como que la damos por hecha, ¿no? Como que nos acompaña de por vida, sobre todo nosotros, nuestros padres y tal, que tenían que ir por el agua muy lejos, no la dan por hecha. Pero nosotros que solo le tenemos que dar a un grifo y te pone debajo de la ducha, pues ya está, ¿no? Y una piscina hace calor, te tira a la piscina. Pues, pero eso no ha estado toda la vida. Vamos a ver, este es el gran problema. Esta es la espada de Damocles. ¿Por qué? Pues porque nadie le quiere poner el cascabel al gato. Es decir, es evidente que al menos de entrada tú tienes que decir no a gente que te diga, porque ya te he dicho, las demandas están creciendo, pero eso ha pasado en Doñana y tal. Quiero decir, que este es el ejemplo, la demanda de agua para los... Ten en cuenta que están también aquí los fondos de inversión, han entrado a saco en estos modelos y esto lo que quieren es rentabilidad, porque si no se van y esa rentabilidad se hace multiplicando por 4, por 5 la producción y eso solo puede hacer con agua. Y con tecnología sí, con tecnología por supuesto, eliminando empleo y con agua. No hay otra, no está inventado aquí, dice, oye, pues fabricar los tomates de plástico o con la impresora 3D. La impresora 3D te podrá hacer tomates, pero tú todavía para producir alimentos necesitas el agua. ¿Qué ocurre? Bueno, por eso queremos planificación, Carlos, por eso la idea de transición. Es decir, lo que no queremos es improvisación. No sé, te pongo un ejemplo también, ¿no? Porque claro, por ejemplo, los ERTES de sequía, ¿no? Eh, en algunos, cuando teníamos la sequía, lógicamente fue el año pasado, no este, una sequía tan profunda, Freixenet, ¿no? Por poner un caso que es conocido no solo en España, ¿no? Pues Freixenet tuvo que presentar un ERTE, que es un expediente de regulación de empleo, ¿por qué? Porque no tenía uva suficiente. No tenía uva suficiente. ¿Y por qué no tenía uva suficiente? Pues porque no había agua para regar el tipo de uva y producir la cantidad de uva que se necesita, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Freixenet llevaba tiempo, pero no hacía nada. Pero llega un momento en que, claro, en que ve que su producción baja y dice, bueno, yo tengo que plantear un ERTE, 600 trabajadores tienen que dejar de trabajar, ¿no? Entonces se va a la autoridad laboral y dice, oiga, yo quiero presentar un ERTE de momento temporal por fuerza mayor, ¿no? Es decir, oiga, no lo he hecho yo, no es que yo sea mal gestor, lo que ocurre es que leche no llueve, no tengo producción. Entonces usted tiene que cubrir más elementos para que la gente no sufra, los trabajadores puedan cobrar sin que haya descuento de sus prestaciones y usted asuma el 90% de las cotizaciones sociales, ¿no? Es decir, la socialización de esta cuestión. ¿Y qué le dice la autoridad laboral catalana? No es. Dice, no, oiga, usted hace 3 años que sabía este problema. ¿Por qué no ha hecho usted nada? ¿Por qué no ha hecho previsión? ¿Por qué no ha ido a otros lugares? ¿Por qué no ha hecho usted nada? Y entonces le dice, no es una cuestión de fuerza mayor, es una situación económica, eso sí, oiga, se ha generado esto por falta de previsión, esto no es sancionable, lógicamente, pero usted sabía. Y llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo que es falso, porque te he mandado, no sabes, hace poquito hice, bueno, en el marco del proyecto que tenemos de I+D, pues ahora Freixenet ha planteado un ERE. No están resueltos los problemas, ahora ya no es un ERTE, ahora es un ERE, es decir, te vas a la calle. Es decir, hay casi 600 trabajadores, se irán con ayuda porque Freixenet está bien económicamente, pero 600 empleos, si se hubiera hecho una planificación más adecuada, pues igual esos 600 empleos los tendríamos. En cambio, y para que veas también las tensiones que se pueden producir si no hay una planificación, en Andalucía resulta que
coetáneamente, el sector arrocero, insisto, esto el año pasado, porque este año ya le ha llovido y tal, pero el año pasado estaban en una situación muy dramática. No llovía y el arroz necesita mucha agua, aunque genera poco empleo. ¿Qué hicieron las cooperativas arroceras? Pues y lo mismo que Freixenet, plantearle a la Junta de Andalucía un ERTE por sequía, de tal manera que se suspende durante un tiempo esas cooperativas, el trabajo, la actividad, porque no tienen producción, pero los costes, fundamentalmente, para entendernos, para los no especialistas, se socializan, ¿no? Es decir, hay un buen tratamiento, un mejor tratamiento para las empresas, porque se ahorran las cuotas de seguridad social, y un mejor tratamiento también para los desempleados, porque cobran más y además no les descuentan, es decir, el tiempo que están ahí no les descuenta para futuras prestaciones, ¿no? ¿Qué hizo la Junta de Andalucía? Lo concedió. No concedió. ¿Por qué? Pues porque el sector arrocero, aunque genera poco empleo, es muy potente. ¿Esto qué significa? Pues que cada autoridad laboral, como ve, pues hace lo que quiere para situaciones análogas, ¿no? Bueno, estos problemas se van a plantear, para eso está la transición, para garantizar renta, de la misma manera que se hizo con los pescadores. Es decir, cuando tienen paros biológicos no hay ayuda. Bueno, se hizo y se ha hecho, ¿no? Es decir, para eso están las rentas sociales. La Unión Europea tendrá que garantizar, igual que la política agraria común, es decir, tendrá que garantizar que si determinadas zonas no es rentable socioeconómicamente por la sostenibilidad en los tres niveles, ambiental, económica y socialmente, pues tendremos, claro, no lo vamos a dejar que se mueran, ¿no? Les tendremos que dar ayudas, tendremos que prejubilarlos, es decir, o lo que ha hecho en Doñana, ¿no? No sé, yo no conozco genéricamente, no sé los resultados, pero bueno, porque está todavía en marcha. Pero esta es la idea, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, esto va a generar, y por eso la gente no quiere dar el paso, porque ¿quién le dice a alguien, no, y usted es que no hay más agua? Pero esto ya se está planteando, mira, en el Congreso, ya aprovechamos en el Congreso que hubo de Agua y Territorio hace unas semanas en nuestra universidad, en Jaén, pues apareció, digo, para que no parezca, estos de Jaén siempre hablan del olivar, solo parece que, aunque en fin, he tratado de poner otros ejemplos, ¿no? Pues en Cataluña, pero la sarquía, los tropicales de Málaga, que pues tienen una problemática similar. Ellos han visto en el aguacate y en el mango una salida muy importante porque son productos que se venden muy bien, son caros. Muchísima agua. Claro, pero aquí está, son caros, se tiene muy buena distribución, hacen del paisaje, ¿no? Que en vez de la secarra, pues veas unos arbolitos muy bonitos, pero ¿y quién riega esos árboles si es que necesitan mucha agua? Pues claro, ahora ¿qué quieren? Bueno, pues dicen, nos contaban, ¿no? Hay un grupo de investigación en la Universidad de Málaga que tratan estos temas como nosotros, pero ellos lógicamente focalizados en ese sector, ¿no? Que quieren hacer una apuesta por la desalinización, quieren crear, bueno, pues, vale, bien, una desalinizadora, ellos a lo mejor se lo pueden permitir. Yo he leído también que para los mangos el agua desalinizada no es exactamente lo mismo, pero bueno, ahí tienes un marco, es decir, a alguien le tienes que decir, oiga, el aguacate está muy bien, es bonito, el mango, pero si usted llena toda la sarquía, vale que ponga algunas zonas para diversificar productos, es decir, vale cultivos para que le dé salida social, pero a alguien le tienes que decir que no. Si no le dices a nadie que no, vamos a tener a 6 meses, a 2 años, no sabemos cuándo porque nadie planifica esto, un problema grande y es que le va a tener que decir a todos que no. Y te salen, oye, unos mangos enanos o un tal y entonces dirán, esto es insoportable, ayudas sociales, pero vamos a hacerlo un poco antes, ¿no? Bueno, esta es la idea de la transición, planificar para anticipar los conflictos y canalizarlos justamente, porque esto no, vamos, no es una hermanita de la caridad, no es un hospital, efectivamente sabemos que va a plantear esos conflictos, pero si tú los tienes bien organizados, pues nadie se quedaría atrás, ¿no? Este mantra, ¿no? Que tenemos ahora desde, en fin, que me parece adecuado, ¿no? Desde la pandemia, que nadie se quede atrás, que esta es la idea. Pero lo que no podemos hacer es prometer lo que no tenemos, que vamos a tener agua para hacer todo lo que queramos y garantizar a Europa la soberanía y la seguridad alimentaria.
Y en esa necesidad de planificación que plantea es donde entra en juego la importancia de los convenios de transición hídrica socialmente justa. Si nos puedes indicar, porque yo creo que es una cosa que sería interesante explicar, ¿qué debe de tener esos convenios de transición hídrica justa? Ya has comentado muchas cosas, pero para de forma ordenada explicar un poco qué deben de contener. Sí, bueno, básicamente vamos a ver, primera idea, tienen que ser participados, ¿no? Un elemento fundamental es que participe, pero no solo sindicatos, y no nosotros estamos habituados a los convenios colectivos, sindicatos, empresarios y administraciones públicas. No solo eso, sino el conjunto de la sociedad civil y económica, ¿no? Es decir, el territorio, ¿no? Porque lo que queremos desarrollar es capital social. Por tanto, primera idea, tiene que ser participado. Segundo, lógicamente tiene que haber un compromiso de las administraciones de inversión. Esto no se hace sin dinero, ¿no? Esto no es decir, oiga, pues pónganse de acuerdo y a ver el más inteligente, ¿no? Y por tanto, un compromiso financiero. Tercero, una identificación de las capacidades de desarrollo de esa zona. Oiga, ¿qué se le da bien en esa zona? El olivar y es un cultivo social. O, por ejemplo, digo, te pongo más porque pues, hay muchos. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, los ajos, aunque parezca una cosa extraña, los cultivos de ajos son muy sociales también. Son cultivos que necesitan poca agua y sin embargo generan mucho empleo. Y sin embargo, les pasa lo que al sector olivarero, que cuando hay que hacer racionalización en otra comunidad, los que más sufren es el sector del ajo, ¿no? Por tanto, vamos a ver, en Andalucía, por ejemplo, o en Jaén, el olivar bien, pero por ejemplo el sector de pistachos tiene una salida extraordinaria, exige además una enorme inversión para lo que es envasado. Se multiplica por 10 el precio, ¿no? Que esto es un tema importantísimo. Desarrollar la capacidad local, no solo producir el aceite, el ajo o los pistachos, sino envasarlos para que multiplique por 10 su precio. Por lo tanto, tienes que identificar esa capacidad. 3 o 4, tienes que tener programas formativos. Tienes que coger a esas personas, es decir, y hacer un diseño de empresas, entidades que capaciten a los cambios, cambio del modelo de producción, cambio de la tecnología que se utiliza. Por ejemplo, si tienes que hacer un control de regadío con sistemas tecnológicos, pues tendrás que enseñarle a los trabajadores a qué tienen que llevar en su iPhone o qué tienen que llevar en su cuadernillo digital, aunque ahora les parezca tan complicado, pero el hecho, yo he visto a pastores que van con su iPhone y luego hacen en TikTok, es decir, si lo haces para eso, ¿por qué no lo puedes hacer para la producción? ¿No? Y luego, lógicamente, sistemas, tú antes me lo comentabas, de evaluación y seguimiento. Tenemos que ver qué impacto tiene esto y a 4 o 5 años, si no funciona, corregir lo que haya que funcionar. Básicamente en la estructura que tienen los convenios de transición energética. Bueno, Totalmente. pues con unas diferencias en función de, bueno, ver también donde puede haber humedales, donde necesiten más caudales, en fin, lógicamente en función de la zona, esto es, pero yo creo que esa es la estructura que tendríamos y por tanto posibilista, ¿no? No creo que sea una cosa que diga, esto es súper complicado. Lo complicado es convencer a las autoridades de que este es un buen modelo, de que es mejor que dejar hacer o que hacer presas, no embalses, no venga, da pasta ahí, venga, muchos millones para la infraestructura y luego pues ya veremos. Por tanto, necesitamos que desde el punto de vista de la política haya concienciación y que se tome decisiones, además de la participación de la ciudadanía en general y tener en cuenta el contexto en que se aplica el convenio. Nos están quedando muchas preguntas, o al menos me están quedando muchas cuestiones en el tintero, pero ya se nos va acabando el tiempo, como el tema de los cultivos sociales o cómo la política agrícola común y sus modificaciones van con la condicionalidad, la doble condicionalidad que me está hablando, la social y la ambiental, va a afectar a este tema. Por ir terminando, respecto a la política agrícola común, esta doble condicionalidad que se ha incorporado, ¿consideras que la próxima reforma de la PAC, de la política agraria común, puede ser una herramienta eficaz para favorecer o poder implementar estos convenios de transición hídrica socialmente justa? ¿Y de qué modo? De alguna forma ya lo has estado comentando, pero podríamos terminar con estas dos cuestiones. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, vamos a ver, para mí cumbre. En fin, no sé si tengo el síndrome de Estocolmo, ¿eh?
la idea esta de que cuando uno se ha acercado, ya te he dicho que para un laboralista, de hecho, he hecho algunas publicaciones y algunos compañeros me dicen, oye, he leído algo de política agraria común, condicionalidad, pero ¿eso qué es? ¿No? Catedrático reconocido, no noveles, ¿no? Y dices, ¡jo! ¡Qué ignorante! Bueno, qué ignorante eres, ¿no? Yo era igual de ignorante hace un par de añitos, ¿eh? Esto me parece crucial, Carlos. No concibo una política agraria común que no esté atenta al agua. Es que para mí es un sinsentido. Hasta ahora ha estado atenta al medio ambiente y es muy importante. Ha estado atenta, pero menos a elementos sociales. De hecho, ya sabes que la mayor parte se lo llevan los grandes productores, no los pequeños productores, porque no ha salido, pero ahí hay un tema interesante que es la agricultura tradicional. La idea de proteger, ¿no?, ese modelo de agricultura tradicional que da más trabajo, es un trabajo de calidad y más localizado que la uberización de la economía, ¿no? Es decir, por tanto, en esa línea, ten en cuenta además que ahí entra el relevo generacional, no hay relevo generacional para los agricultores. Entonces, la política agraria común tiene que insertar esta idea de la transición social hídrica justa, sí o sí, no lo concibo de otro modo, y tiene que revisar algunos elementos a tal fin, ¿no? ¿Y cómo instrumentalizarlo? Pues lo hemos comentado y yo creo que igual que se habla en la condicionalidad social del tema de seguridad y salud y del tema de estabilidad, yo creo que estos criterios sociales, ¿no? Lo mismo que tú vas a recibir ayuda de manera diferente si tienes un manto verde, por ejemplo, a que no lo tengas, pues entiendo yo que deberían modularse las ayudas en función de tu impacto socioeconómico. Si tú eres capaz de mantener gente, de mantener plantilla, de mantener población, a través justamente de esos modelos de uso del agua, de usos eficientes, por tanto estamos hablando de modernidad, ¿no? Vamos a ver, yo que soy hijo de agricultor, yo no quiero miseria, ¿vale? En los modelos tradicionales era gente de miseria donde teníamos un subdesarrollo extraordinario. La transición justa no es repartir miseria, digo porque ya sabes que en eso cuando hablas de distribución y reparto dicen, pero ¿usted qué quiere? ¿Pobreza para todos? No, no. Yo lo que quiero es riqueza para todos, pero riqueza para todos, ¿no? Sostenible, ¿no? Es un lema muy interesante de todo el congreso, ¿no?, que tan felizmente organizas, y esto me parece clave, ¿no? Lo que pasa es que la sostenibilidad tenemos, antes he visto que asentías la dimensión triple. No. La sostenibilidad no puede ser solo ambiental, no puede ser solo económica o social. O son las tres o no son, ¿no? Si no son las tres, en algún falla, y en algún lado falla también por la ambiental, por la económica y por la social. Y yo creo que el agua que se ha escrito tanto, ¿no? Literatura, pues sobre el agua, lo importante que es la vida que da, ¿no? Donde vas y ves agua, yo creo que merece la pena, ¿no? Que merece que la Unión Europea tenga una política de agua en general, lo que pasa que, bueno, hablamos de la agricultura, claro, también es en el ámbito en el que nos movemos, lógicamente hay muchos temas que podíamos aprovechar del ciclo urbano, ¿no? Y todas estas cosas, pero bueno, hay otras personas más capacitadas que yo para eso. Pero en el tema agrario, además se vincula más a lo laboral y a lo ocupacional, creo que esa es la clave fundamental, ¿no? Que el agua tenga su espacio y donde mejor que en la política agraria común, que además quiere de ser cuidadosa con el ambiente, con el medio ambiente, es decir, reconciliar cultura y agricultura, naturaleza y agricultura, porque no es posible que la agricultura se oponga al medio ambiente o que el ambiente en la agricultura hay más hermoso, más bonito que un paisaje donde haya cultivos, donde haya animales, macrogranjas, no, claro, si lo destrozamos, esa agricultura no. Totalmente, y así se ha estado pronunciando últimamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de integrar los tres elementos y sobre todo también mirando últimamente al social, que ha estado quedando de lado. Ya tenemos esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que sería curioso también hablar de ella. Pero yo creo que nos ha quedado muy claro lo que supone la transición hídrica. Creo que tu propuesta de articular pues una transición hídrica socialmente justa nos ayuda a mirar más allá del diagnóstico técnico ambiental, incorporando pues los componentes jurídicos, laboral y de equidad social que necesitamos integrar en las políticas públicas.
También me ha resultado muy interesante que lo que ha recordado que necesitamos transformaciones reales, que hacen falta instrumentos normativos que sean eficaces y una decisión por parte de los responsables políticos y las instituciones que pongan en el centro los territorios y si el agua, también los territorios más vulnerables, a las personas trabajadoras y los modelos productivos con valor social. Yo creo que muchas de las ideas que has compartido hoy servirán para conocer más estas necesidades y también para desarrollar futuras investigaciones que son necesarias, además de iniciativas institucionales. Con esto vamos terminando, Cristóbal. En nombre de la Organización de Conclima y a título personal, quiero agradecerte de nuevo tu participación y gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta mesa sobre transición ecológica, agricultura y educación sostenible, y esperamos que esta conversación haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo ha sido para nosotros. Cristóbal, reiterar las gracias. Hasta pronto hasta pronto y seguimos en Conclima. Pues nada, muy amable, Carlos. Para mí ha sido un placer y enhorabuena por este magnífico congreso. Muchas gracias.